¿por qué Sir Terry no ha llegado todavía? Me prometió despedirse antes de irse. Me preguntó si realmente Catherine le faltó al respeto a Sir Terry. Podría ser que Catherine fue grosera con él, y se fue porque pensó que su hermana menor sería igual que ella. Quizás mi hermana ha hablado mal de mí, realmente no debí dejarlos solos. Al escuchar que tocaban la puerta de mi habitación pensé que era mi doncella, entonces le dije que pasara, pero al ver que no cesaban de tocar abrí para ver por qué Jean no entraba, pero al abrir la puerta me di cuenta de que era Sir Terry. Se disculpó por llegar tan tarde, pero le dije que estaba bien y que estaba feliz de que pudiera despedirse de mí antes de partir. Estaba un poco nerviosa por su partida y le dije que por favor se cuidara, y que continuaría corriendo como él me había sugerido, y entonces cuando él regrese al castillo me enseñara a usar la espada, y también el próximo año veríamos juntos los fuegos artificiales. Al ver que levantó su dedo meñique le pregunté si estaba haciendo una promesa. Él en respuesta asintió con la cabeza, y también me dijo que definitivamente regresaría, me enseñaría el manejo de la espada y veríamos los fuegos artificiales, y entrelazando nuestros dedos hicimos una promesa. Por otro lado, el duque de Ifriet se transportaba al cuartel militar, y en el momento en que llegó se percató de la presencia de alguien. Este le preguntaba qué significaba esa máscara tan sombría, y le mencionaba que él había decidido mantener su partida en secreto de los demás caballeros. Pero el duque le respondió que el dispositivo de insonorización estaba activado, que podía hablar cómodamente. Entonces el caballero, un poco molesto, le dijo que si no hubiera enviado un informe urgente no habría regresado, pero el duque le argumentó que su lesión era bastante grave, y aún así su recuperación fue hasta cierto punto gracias a su competente ayudante y por ese hecho le agradecía. El caballero le preguntaba si en realidad había sido de gravedad su lesión. El duque le contestó que sí, que tardaría un tiempo en recuperarse por completo y que además había más personas hablando de su lesión. El caballero se sorprendió tanto que dijo que no sabía cómo se había infiltrado tan rápido su condición de salud, que lo esperaba pero que nunca pensó que ya se hubiera extendido por todo el norte. Entonces el duque le dijo que pronto se extendería a la capital y no al norte, y que no importaba cuánto limitaran el contacto con el mundo exterior, y como ahora la guerra había pasado a segundo plano no podían impedir que los demás enviaran cartas a sus familias, y que tal vez los oficiales de inteligencia de la capital lo estén utilizando para difundir información. El caballero comentaba que después de todos los nobles de la capital conocen las historias oscuras que ocurren allí, e incluso si vivían en una era en donde la información es dinero, ¿cómo podrían hacerlo durante la guerra? Él sabía que si rumorean algo como eso actuarán con más audacia. Al caballero le provocaba repugnancia saber que ese tipo de personas se volverían tan desvergonzadas en 1 o 2 días. El duque le informaba al caballero que anunciaría que su lesión era grave y que necesitaría más descanso, pero el caballero sorprendido le preguntó si en realidad haría algo como eso. El duque le contestó que después de todo cientos de caballeros vieron que fue atacado, y también habían impedido que los médicos militares lo asistieran, por lo tanto tenía que haber concordancia en lo ocurrido hasta ahora. El duque sabía que las cosas iban bien en el reino y por eso estaba tranquilo. El caballero también le informaba que en la capital se decía que se estaba considerando una propuesta de alto al fuego, y creía que estaría bien que el duque se ausentara por un tiempo. El duque se alegraba por escuchar esas palabras porque las consideraba buenas noticias. Le comentaba al caballero que necesitaba aprovechar esta oportunidad para descansar un poco más, y mientras pensaba en su prometida le decía que estaría bien estar relajado en su ciudad natal. Entonces el caballero le preguntó al duque si el motivo de anunciar la gravedad de su lesión se debía a causa de su prometida. Él le respondió y si es así, el caballero exaltado le preguntó si estaba hablando en serio, y le mencionaba que hasta hace poco había decidido romper el compromiso inmediatamente, para que pareciera una operación fácil para ganarse el favor del emperador, y que por esa razón le había recomendado a una familia con la cual fuera fácilmente romper un compromiso si les ofrecía dinero. Pero no podía creer que ahora mismo él no tuviera ninguna intención de romperlo. Entonces el duque le afirmó que efectivamente no pondría fin al compromiso. El duque le aseguraba que aunque se casara con ella no afectaría a sus planes en absoluto, y que las cosas estaban saliendo de acuerdo a lo planeado, y por lo tanto no tenía de qué preocuparse. El caballero le decía que estaba bien pero que procurara concentrarse en recuperarse de su lesión, y le mencionaba que se prepararía para anunciar que pronto volvería de vacaciones. Entonces el caballero le comentó que debía estar muy cautivado por Catherine O'Brien hasta el punto de no querer romper el compromiso. Pero entonces el duque le dijo que su prometida no era ella,
El rubio sorprendido le preguntó que si no era ella entonces de quien estaba hablando, con quien se comprometería. Él respondió con Nerys, la segunda hija del conde Oberyn. Por otra parte, en el castillo de Eyfried, Nerys se encontraba exhausta al haber dado 10 vueltas como parte de su entrenamiento. Es mucho más difícil de lo que me imaginaba y como dijo la adivina, supongo que estoy físicamente débil, pero entonces primero debo seguir corriendo en el área de entrenamiento, y cuando obtenga resistencia intentaré correr también al aire libre, y solo entonces podría aprender a manejar la espada con Sir Terry. Cuando estaba por descansar un poco más, llegó mi hermana y me preguntó qué era lo que estaba murmurando para mí misma. Entonces le pregunté qué era lo que necesitaba ahora, pero ella me dijo que cualquiera que escuchara la forma en cómo le hablaba pensaría que éramos hermanas sin ningún vínculo afectivo, pero entonces me dijo que nuestros padres llegarían en unos minutos, y que me diera prisa para lavarme y cambiarme de ropa. Le dije a Catherine que no lo esperaba y que había pasado algún tiempo desde la última vez que los vi. Entonces Catherine me dijo que me veía bastante tranquila y que creía que le preguntaría el motivo de la llegada de nuestros padres. Le contesté que no era necesario porque era natural que pensaran en visitarnos ya que ambas estamos en el norte. También le dije que considerando su comportamiento escandaloso con respecto al contrato matrimonial fraudulento, mi padre y mi madre vinieron demasiado tarde. Entonces le dije a mi hermana que nos veríamos más tarde, que iría a prepararme como lo había sugerido. A consecuencia de la supuesta desobediencia al no querer regresar a casa, Catherine decidió escribirles. Pero está bien, puedo hacerlo bien, era algo que esperaba como le dije a Catherine, así que no tengo que asustarme ni desanimarme, y no importa lo que escuche, lo superaré. Entonces saludé a mis padres y les dije que había pasado mucho tiempo sin verlos, y como lo esperaba, el primero en maltratarme fue mi padre. Estando furioso me preguntó por qué demonios seguía aquí, y por qué no había regresado a casa desde hace mucho tiempo. Me dijo que estaba seguro de que Catherine ya me había dicho todo lo que había pasado y entonces por qué seguía en este lugar. Mi madre tampoco perdió la oportunidad de llamarme la atención y decirme que no entendía la razón de que siguiera en el castillo del duque. Me preguntaba si acaso me había atrevido a codiciar al prometido de mi hermana, y por qué siempre tenía que ser yo la que humillara a la familia. Realmente tenía mucho miedo y antes de que pudiera decir algo a mi favor, Catherine se interpuso y les dijo a mis padres que no era bueno hablar de esto aquí, que lo mejor sería que entráramos. Mi hermana, sintiéndose la anfitriona del castillo, les dijo a mis padres que los llevaría a conocer el invernadero. Mi madre se emocionó porque por fin conocería al famoso invernadero de cristal del duque. Mientras nos dirigíamos al invernadero, Catherine les decía que no solo era un lugar famoso, era hermoso e increíble y que pasaba casi todo su tiempo allí. Mi madre, sintiéndose orgullosa de mi hermana, le comentó lo bien que la había criado, mientras que mi padre concordaba con ella porque ahora tendrían algo que presumir en la capital. Catherine pensaba que sus padres no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban hablando, porque el verdadero tesoro del norte no era el invernadero ni su gran fortuna, sino el duque de Eyfried, la persona más perfecta de este reino. Catherine, al tener las memorias del pasado, se emocionaba mucho simplemente en pensar en ello, y pensaba que ese hombre que sobresalía en todo era su futuro esposo, y se imaginaba que cuando bailara con él en la danza de la victoria dentro de un año, todas las mujeres nobles la admirarían y la envidiarían, entre ellas su hermana Nerys. Pero inesperadamente Catherine escucha varios ruidos y al llegar al invernadero se da cuenta que el mayordomo está guiando a los empleados con material de construcción. La condesa Oberyn comenta que al parecer están llevando algún tipo de construcción, a lo cual el conde Oberyn le dice a Catherine que parece un poco complicado de usar ahora mismo. Catherine, muy apresurada, se dirige a Norman, y le pregunta qué es lo que está sucediendo en el invernadero. El mayordomo cortésmente le da los buenos días y la saluda, pero Catherine, furiosa, le contesta que se ahorre sus saludos y que empiece por explicarle la situación ahora mismo. El mayordomo le comenta que actualmente están reparando el invernadero para el invierno y por ese motivo estaban en proceso de mejorarlo, pero ella, furiosa, le pregunta en qué momento sucedió y por qué no se le avisó con antelación. Norma le contestó que realmente lo sentía, sin embargo en el norte prepararse para el frío invierno era una tarea muy importante, y en definitiva se disculpaba por las molestias ocasionadas. Mis padres, al sentirse frustrados por no haber podido conocer el invernadero, no tuvieron otra alternativa que entrar al castillo y tomar algún refrigerio. Mientras permanecía en silencio, mi madre le comentaba a Catherine cuán grande y espacioso era el ducado, mucho más grande y hermoso de lo que imaginaba. Mi hermana le contestó que era verdad y a su parecer había gastado mucho dinero en su construcción,
y por ese motivo ella creía que la ceremonia de boda sería bastante elegante. A este punto con temor le dije a mis padres que estaba pensando en asistir a la Academia del Norte. Como ya lo imaginaba, mis padres no solo me gritaron sino que me sermonearon y me preguntaron si era una chica estúpida, al creer que ir a gastar el dinero en la academia me traería riquezas. Estaba equivocada, y mi padre le preguntó a mi hermana de qué tonterías estaba hablando. Mi hermana molesta les dijo que estaba buscando el apoyo del ducado, porque la familia Dayfried brinda su generoso apoyo para fomentar el talento en el norte, y que lo hacía porque creía que lo podía recibir. Mientras mi madre me gritaba diciendo que cómo podía esperar obtener tal apoyo siendo tan tonta, mi padre me reiteraba que únicamente había llegado al norte con sueños vanos y que nunca me daría su permiso, por lo tanto debía rendirme. Pero yo, muy decidida, le dije a mi padre que ya me había dado permiso porque me lo había dicho Catherine. Muy enojado me respondió que las cosas habían cambiado, y me preguntó si no estaba consciente de lo difícil que era para él sostenernos, y cómo podía ser egoísta al pensar en mí misma. Al saber su opinión me levanté para retirarme, pero antes les aclaré que ya había tomado una decisión y que no importaba lo que dijeran, nada me haría cambiar de opinión, y que lo mejor para ellos sería que solo observaran sin interferir, y por último les dije que estaba bien si mis propios padres no me protegían. Cuando la joven Nerys se retiró a sus aposentos, la duquesa O'Brien, asombrada del comportamiento de su hija, se preguntaba si acaso estaba enferma, porque no entendía que estuviera actuando tan repentinamente de manera tan grosera. Catherine les comentaba que aunque en demasiadas ocasiones había intentado consolarla, ella quería permanecer con esa actitud, y como les había comentado en la carta, les pedía que cuando regresaran se llevaran a Nerys. Sin embargo, el conde O'Brien entendía que tenía que llevarse a Nerys, pero le pedía a Catherine que explicara la situación. El conde quería saber la razón del por qué primero había incitado el compromiso entre su hermana y el duque, y por qué de repente había cambiado de opinión. El padre de Catherine le preguntaba sobre la carta que había dejado al momento de su partida, y las excusas que había dado le parecían absurdas. Entonces el conde le preguntó si realmente estaba planeando convertir a su padre en un borracho y romper el compromiso de Nerys. Catherine argumentaba que sabía que estaba haciendo algo imprudente, pero le reiteraba lo que le había escrito en la carta. Tenía la posición de duquesa, y no podía dejar pasar una oportunidad tan grande. Sin embargo, la condesa O'Brien le decía a Catherine que no entendía su proceder, porque ella les había dicho que quería convertirse en la flor de la sociedad y por ese motivo la habían apoyado tanto económicamente como socialmente. Pero Catherine, molesta, le gritaba que ese sueño podía hacerse realidad en el norte. Ella argumentaba a su favor que tenía la facilidad de brillar en cualquier lugar. Entonces el duque le preguntó que ya había entendido, pero a qué se refería con la carta que le había enviado la semana pasada sobre iniciar un negocio, y que ese se convertiría en una fuente de capital para el negocio familiar. Catherine le contestó que ya estaba recibiendo el apoyo de un socio comercial confiable, y por tal motivo tendría que ausentarse del ducado por una semana aproximadamente. La madre de Catherine, preocupada por ella, le preguntaba si era seguro que fuera, y qué haría si el duque regresara en su ausencia. Ella le contestó que por el momento había rumores en la capital de que el duque fue herido de gravedad, y probablemente regresaría solo después de que se haya recuperado por completo, y por lo tanto no debía preocuparse porque volvería antes de la fecha. Catherine, muy segura de sus planes, les decía a sus padres que mientras regresaba al ducado se ocuparan de su hermana Nerys. Consecuentemente, a la llegada de sus padres, Nerys se encontraba tan cansada que decidió recostarse por un momento sobre su cama. En este momento estoy bastante ocupada con el examen de ingreso a la academia, y la llegada de mis padres me ha causado bastante distracción, pero aún así por primera vez les dije adecuadamente mis intenciones. Me alegra saber que por fin di un pequeño paso para lograr mis sueños, lo que significa que he mejorado un poco. Mientras seguía acostada, alguien llamó a la puerta. Al parecer es Jean, y al entrar en mi habitación me dijo que se disculpaba por molestarme, pero que mis padres me pedían que los acompañara a cenar. Entonces me preguntó cómo me gustaría proceder. Le pregunté si Catherine también estaría en la cena. Jean me dijo que no, que mi hermana se encontraba fuera del ducado visitando a un amigo. Me pareció algo fuera de lo común en ella que hubiera salido de viaje, porque parecía que no tenía intenciones de abandonar el lugar hasta que regresara el duque. Entonces, ¿qué era lo que estaba planeando? Ahora solo mis padres y yo estaremos en la cena. Me pregunto si tal vez me despreciarán y criticarán como lo hacen en casa. Bueno, incluso si todavía me desprecian, ya no es necesario seguir ocultándome.
lo mejor será que los enfrente. Así que le dije a mi doncella que me ayudara a prepararme, y que me ayudara a escoger un vestido más espléndido de lo habitual. Estando en el comedor en presencia de mis padres nos invadía un silencio, entonces los observé detenidamente, pensé que iban a decirme que me fuera a casa inmediatamente, pero no entiendo por qué están tan callados. Tal vez sea porque me vestí de manera diferente a lo habitual. Jin me dijo que ahora mi carácter era diferente, que no debía retroceder, que tenía que confiar en mí. Me alegra saber que el duro trabajo de Jin valió la pena. Al estar un poco distraída, mi madre me dijo que por favor regresara a casa y ayudara a Diego, entonces le pregunté por qué debería hacer eso. Mi padre me respondió porque siempre he vivido entre libros, y que no sabía nada sobre cómo administrar un territorio. Molesta le contesté que ese era su trabajo y no tenía por qué hacerlo yo, y que definitivamente asistiría a la Academia del Norte. Mi madre se empezó a reír y me preguntó si realmente creía que podía asistir a la academia, porque desde que había llegado aquí no había dejado de mentir. Le contesté que en ningún momento le había mentido a alguien en esta mansión, ya que se suponía que yo me casaría con el duque y no Catherine. Les recordé que mi hermana había decidido romper el compromiso por motivos absurdos, y mientras yo sea la prometida oficial de la familia de Ifried no debían tratarme como lo hacían en casa, y mucho menos se opusieran a mi admisión a la academia. En ese momento vi el enojo de mi padre hacia mí y me preguntó si realmente pensaba rebelarme en su contra. Al ver que no cambiaban de opinión les dije que rompería el compromiso como ambos deseaban, pero si seguían restringiéndome haría cualquier cosa para proteger mis sueños. Mi padre ya estaba furioso por mi comportamiento, que me dijo que era una insolente. Por mi parte me sentía temerosa, que me decía a mí misma que lo estaba haciendo bien, que siguiera adelante y que no importara lo que escuchara no me lastimaría. A consecuencia de mi comportamiento mi madre dijo: ¿cómo pudo nacer algo como esto? Eres mi hija, pero a diferencia de Catherine eres una niña verdaderamente espeluznante. Mientras me señalaba me decía que fuera honesta porque yo estaba codiciando el puesto de duquesa. Inmediatamente le dije que no, que solo yo quería vivir mi sueño, pero sin importarle mi explicación mi madre me dijo que solo eran excusas porque no tenía intención de romper el compromiso en primer lugar. También me dijo que mi sueño era solo una excusa para enamorar al duque, y que mi comportamiento era realmente abominable. Mi padre, asintiendo con la cabeza, dijo que mi madre tenía razón porque esa tontería solo significaba que tenía intenciones siniestras. Mi madre de manera cruel me dijo que dejara de soñar, que alguien como el duque jamás se fijaría en alguien como yo. No obstante, mi padre me dijo que en lugar de salir me quedaba en un rincón en la casa a leer libros, y si acaso esa fue la razón por la cual se distorsionó mi realidad. Estando a punto de llorar les pregunté cómo podían decirme algo como eso, pero en ese instante es anunciada la llegada del duque a la mansión. Mientras el duque se acercaba con pasos firmes y seguros, me preguntó si yo era su prometida, la señorita Nerys O'Brien. Extendiéndome su mano me dijo que tenía muchas ganas de conocerme. Yo, impactada, me pregunté si en verdad esta persona era su excelencia el duque de Ifried. Consecuentemente mi padre, sobresaltado, se levantó y gritando le dijo al duque que yo no era su prometida, que había cometido un error en el contrato matrimonial, y por lo tanto la prometida era mi hermana Catherine. Mi padre le mencionaba al duque que lo mejor sería hablar sobre eso en privado, y que le permitiera explicarle su error. Por consiguiente, estando a solas, el conde O'Brien le mencionaba al duque lo mucho que le alegraba que hubiera regresado sano y salvo, y que a pesar de que acababa de llegar lamentaba mucho contarle la verdadera historia. El conde, nervioso, le explicaba al duque que cuando había escrito la carta de compromiso había bebido mucho, y en aquel entonces no se encontraba muy bien, por lo que escribió erróneamente el nombre de su segunda hija. Sin embargo, el duque pensaba que era lo que debería de hacer, porque originalmente planeaba ser respetuoso con los padres de Nerys, pero al escuchar las palabras tan inofensivas que le decían a su propia hija, se llenó de furia y quería cambiarlo todo. El duque pensaba que solo su hermana odiaba a Nerys, y nunca se imaginó que toda su familia la tratara igual, pero como tenía que mantener el compromiso de forma segura no tenía más alternativa que soportarlo por el momento. Entonces el duque dijo que entendía la situación, pero que su majestad el emperador ya había aprobado este compromiso, pero el conde, nervioso, le decía que por esa misma razón estaba pidiéndole que por favor aceptara a Catherine como su compañera. El duque, mostrándose desinteresado del tema, le explicaba que no cambiaría mucho porque el emperador, al estar muy molesto por la guerra, simplemente no estaría bien molestarlo por algo como esto.
El conde, al escuchar la opinión del duque, pensaba que estaba haciendo lo que Catherine le había dicho, pero no entendía por qué el duque no quería romper el compromiso con Nerys. Entonces pensó en una posibilidad, y sin dudarlo le preguntó al duque si le gustaba Nerys. El conde, sorprendido porque no entendía en qué momento se enamoró de su segunda hija, pero de alguna manera si esto continuaba ya no tendría que rogar para romper el compromiso. Entonces el conde le dijo que estaba bien, que podía proceder con lo estipulado. El conde Oberyn, con intenciones ocultas, le pedía al duque que tanto Nerys como Catherine permitiera que ambas permanecieran en el norte y las observara un poco más, y entonces permitiría el matrimonio con Nerys. Mientras tanto Nerys se encontraba en su habitación. Su excelencia el duque finalmente ha regresado, el único que puede hacer realidad mis sueños. Además es mucho más genial y agradable de lo que imaginaba. Realmente estoy muy nerviosa, necesito tranquilizarme, debería dejar de pensar en cosas raras y concentrarme en mi propósito. Alguien está llamando a la puerta. ¿Quién es? Me respondió que era Ian Dayfried. Sorprendida me levanté de inmediato. Al abrir la puerta le dije buenas noches, su excelencia el duque. Él me dijo que lamentaba haber llegado tarde, pero al tener demasiados problemas para conciliar el sueño, me preguntó si me parecía bien dar un paseo con él, por el jardín de la mansión. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.